Hoy tenemos que contarles que el gobierno continúa empeñado en condenar a nuestro país a las tasas de paro más insoportables de las economías desarrolladas. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque ayer vimos un espectáculo lamentable en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se enzarzaban Yolanda Díaz y Pilar Alegría, la vicepresidenta y ministra de Trabajo y la ministra portavoz del Gobierno, ambas enzarzadas en colgarse la medalla sobre la aprobación del salario mínimo interprofesional, de la nueva subida del salario mínimo interprofesional, y los cuchillos volaban de un lado al otro de la mesa de la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros entre las dos titulares, y volaban a cuenta de que el gobierno haya decidido no elevar el mínimo exento en el impuesto de la renta de las personas físicas. Hasta ahora, lo que ha hecho el gobierno desde que empezó a subir el salario mínimo interprofesional, antes incluso de que Yolanda Díaz llegara al gobierno, cosa que sucedió en 2020, antes incluso ya empezó a subir el salario mínimo interprofesional, tanto que desde que Sánchez llegó al poder ha subido el salario mínimo en un 61%. Es una auténtica barbaridad para establecer por ley cuánto es lo mínimo que debe cobrar alguien en España, algo que ustedes entenderán que establece una serie de interferencias en el mercado que hacen que muchas compañías pues les haya sido imposible contratar, y muchas compañías hayan tenido que contratar a menos gente de la que hubieran querido, y muchas compañías hayan decidido no establecerse en España por no poder soportar esos costes laborales. Pero bueno, esto lo analizaremos un poquito más tarde. Lo que sucedía ayer era que, insisto, el gobierno había decidido no elevar el mínimo exento. Hasta ahora, cada vez que ha subido el salario mínimo interprofesional el gobierno, como les veníamos diciendo, lo que ha hecho ha sido, en paralelo, hacer que Hacienda subiera el mínimo exento de tributación en el IRPF hasta igualarlo con el salario mínimo interprofesional. De modo y manera que los salarios más bajos de nuestro país no tuvieran la obligación de tributar por el impuesto a la renta de las personas físicas, algo que ha sucedido tradicionalmente en España. ¿Qué es lo que ha sucedido en este momento? Bueno, pues que con esta última subida esto no se ha hecho, y esto lo que quiere decir es que todas las personas que hasta ahora cobraban el salario mínimo interprofesional, a quienes van a haber aumentado ese salario mínimo interprofesional en una media de 50 euros mensuales en 14 pagas, bueno, pues van a tener que tributar precisamente en el IRPF, van a tener que presentar la declaración. Esto lo van a tener que hacer todos, porque al no subir el mínimo exento tú no puedes declarar que estás exento de hacer la declaración. Tú tendrás que hacer la declaración, y a buena parte de aquellos que cobran el salario mínimo interprofesional tendrán que pagar una parte de esa subida a Hacienda. Dicho de otra manera, Hacienda, con este movimiento en el gobierno, por un lado suben el salario mínimo interprofesional, obligando a las empresas a tener que pagarle más a sus empleados que cobran el salario mínimo, y al mismo tiempo se quedan con buena parte de esa subida, porque se lo quedan en dos conceptos: el que todo el mundo conoce y del que todo el mundo habla, que es el del IRPF, pero por otro lado el de las cotizaciones sociales. Y lo que sucede es que de aproximadamente el 20% de las personas que están hoy cobrando el salario mínimo interprofesional y que lo van a haber subido, aproximadamente 2 de cada 10 van a tener que entregar prácticamente la mitad de esa subida a Hacienda. De esta manera el gobierno se ha inventado, se ha sacado de la manga otra manera más de aumentar la recaudación vía impuestos, esta vez metiéndole la mano en el bolsillo supuestamente a las clases más desfavorecidas de la sociedad, que son aquellas que cobran el salario mínimo interprofesional. Cosa distinta es lo que opina el gobierno sobre este colectivo, que para el gobierno es un colectivo que no es desfavorecido, sino que es el colectivo que compone la clase media en España. Estas son declaraciones que hizo María Jesús Montero, quien presumía de que en España, gracias al gobierno socialista, aquel que cobra el salario mínimo interprofesional es clase media en España. Ustedes váyanse por Europa, países supuestamente iguales que España en lo que a desarrollo y economía se refiere, y digan que alguien que cobra entre 15 y 16.000 euros al año es clase media en nuestro país. Directamente en esos países a los que usted se puede ir y puede viajar, qué sé yo, Holanda, se puede ir a Bélgica, se puede ir a Alemania, se puede ir a Noruega, se puede ir a Luxemburgo, se puede ir
En definitiva, usted puede viajar por distintos países y preguntar qué es lo que sucede en esos países con los salarios. Y decir, oiga usted, en España aquel que cobre 15.800 euros resulta que es al año, resulta que es clase media. Ya verán cómo se llevan las manos a la cabeza, a la boca, y le dan a usted el pésame por vivir en un país que lo que ha hecho ha sido empobrecer a sus ciudadanos a marchas forzadas. Vamos a analizarlo todo en el día de hoy, pero antes, como siempre, repaso a la portada de Libre Mercado.